ustedes por su asistencia. A mí en particular me emociona mucho estar en el Congreso del Estado con un micrófono en mano y tan amable concurrencia, aunque estamos en la sala B, que no es lo mismo que estar en otros ámbitos, pero en realidad me emociona mucho hablar en el Congreso del Estado. Y sobre todo de este tema que nos entusiasma a todos, que es nuestra ciudad, ¿no? El tema de Guanajuato, Patrimonio Mundial, que tiene ya 30 años que lo decimos así, Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, que fue inscrita en la lista pues del patrimonio cultural por su valor excepcional, que es normalmente la consideración por la que se inscribe un bien en esa lista, por su excepcionalidad. Vamos a algo como simplemente gratuito, que ahí está, y pues aprovechémoslo, sino que tiene una forma de generarse, una manera de producirse y requiere también un cuidado, ¿no? Una manera de conservarse, porque no es para siempre si no lo queremos nosotros. Tenemos mucha evidencia de que en algunas ciudades, de que han sido ciudades llenas de patrimonio, ahora son ciudades en las que no da gusto ir, en donde no se disfruta caminar, en donde no hay el atractivo que todavía tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, abordemos esta idea del Centro Histórico de Guanajuato, una rápida introducción. Yo me voy a referir a un tema que me ha interesado mucho últimamente, que es el tema de los mercados públicos, particularmente en zonas históricas, ¿no? Los mercados tienen algunas particularidades muy interesantes, sobre todo estos mercados que hay en los centros históricos, porque tienen un gran papel en la construcción de la imagen que hay del centro histórico. Mucha gente que ha oído hablar de la importancia del patrimonio de la humanidad, pero que carece de vamos a decir, de un grupo de ideas teóricas sobre el patrimonio, se dirige mucho más a cosas más prácticas, y los mercados son algo que está muy metido en la vida cotidiana, ¿no? Es algo que la gente entiende muy fácilmente, comprende, usa en los centros históricos, y que genera, por lo tanto, unas dinámicas particulares en estas áreas que nosotros consideramos patrimoniales. En estos espacios, los mercados públicos son espacios públicos concentradores de actividades y, por supuesto, de evidencias de la organización social. Bueno, y hablando de delimitaciones, hay muchos tipos de delimitaciones. Yo propongo aquí rápidamente algunos tipos de delimitaciones. Hay delimitaciones de áreas definidas, como las de zonas de monumentos, o como las que hacen de pronto los planes de ordenamiento territorial, que proponen una área específica que va a tener una densidad de 150 habitantes por hectárea, por ejemplo, ¿no? Y entonces marcan sobre un plano con una línea hasta dónde llega tal densidad, o dónde empieza la zona industrial, o dónde empieza la zona de monumentos en el plano. Dice, aquí están asociadas a determinaciones del gobierno o de instituciones, y usualmente están referidas a un plano, ¿no? Y por lo tanto, quizá un poco separadas de la ciudad. Aquí está este planito que hemos estado viendo, que es el de la zona de monumentos históricos de Guanajuato. Toda la línea azul es el límite de la zona de monumentos, así que hay el interior y el exterior de la zona de monumentos. En otras ciudades es mucho más usual ver también una zona de amortiguamiento, en donde hay otras consideraciones de cuidado, en fin, que ahí está marcado, como les decía yo, con una línea sobre el planito. Hay algunas delimitaciones menos precisas, como cuando decimos centro histórico, porque no es forzosamente algo que los gobiernos delimiten sobre un plano. Las
Muchas veces los gobiernos municipales hacen ese tipo de delimitación, pero tiene más que ver con la centralidad, esta característica de la concentración de muchas cosas, ¿no? Alta densidad en equipamiento, alta densidad en objetos históricos, en constancias de la forma en que se ha habitado, alta densidad en usos, y por lo mismo a veces esa densidad no se ve interrumpida bruscamente, sino que se va diluyendo hacia otras zonas, de modo que la delimitación a veces no es tan clara, y es muy probable que si hay alguna delimitación, de pronto cambie, ¿no? Y se brinque un poquito ese límite. Y aquí en las delimitaciones menos precisas he propuesto también la delimitación de patrimonio mundial por esta causa que ilustramos aquí. Aquí está este plano que se integra a la información sobre Guanajuato como patrimonio mundial en la página de la UNESCO desde el año 2013 o 2014, perdón, y que nos muestra la zona del pueblo histórico, bueno, la población histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes. En un detalle un poco más cercano nos damos cuenta de que estas dos delimitaciones, en donde hay una zona principal y una zona de amortiguamiento, que es la línea azul, en realidad puesta sobre el plano, pues nos marca hasta una coordenada geográfica muy precisa para algunos de los puntos, o para todos quizá, pero sobre el territorio eso nos da un resultado muy impreciso, ¿no? Porque esa línea recta que va de un punto a otro, cruza callejones, azoteas, calles, lo que sea, ¿no? Es decir, es una línea recta puesta sobre un plano, y en la ciudad eso no tiene realmente una manifestación clara, ¿no? Afortunadamente tenemos esta otra delimitación, la zona de amortiguamiento, que es mucho más amplia, y entonces decimos así, cabe todo Guanajuato. Pero si a mí me dicen minas adyacentes, bueno, a lo mejor sí pienso rápidamente en Valenciana, ¿no? Que es así como la referencia inmediata, pero hay pueblos como El Cubo o Monte de San Nicolás, que son pueblos de minas y que tienen un patrimonio inmenso y que obviamente están ligados históricamente a la producción de minerales en Guanajuato. No son aislados, no es otro punto de producción, es la misma veta que pasa por todos esos pueblos, y no están dentro de esa delimitación, por cierto. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso decimos que es imprecisa esta delimitación. Hay delimitaciones informales como las de los barrios y otros espacios urbanos que son localizables, aunque no sabemos muy bien hasta dónde llega. Por ejemplo, dice allí Cerro de los Leones, Zapote, bueno, que de uno y otro lado de la panorámica están separados, pero hacia el cerro, hasta donde acaba Cerro de los Leones, se acaba confundiendo quizá con algunos otros barrios, Cerro de San Miguel, o Gritería, o Tajito de Gloria, o Carrizo, que aunque haya alguien que se sepa decir hasta aquí es el límite de Carrizo y para allá ya es, no sé, Venado o lo que sigue, en realidad son límites un poco fluidos, ¿no? No es algo tan marcado sobre el territorio, y como tiene que ver mucho con la identidad de los pobladores, son un poco estirables los límites, ¿no? Entonces, este planito me gusta mucho por eso, porque nada más los inscribe encima los nombres de algunos de los barrios. Y sin delimitación precisa, hay muchísimos sitios en la ciudad que están vinculados con el uso cotidiano y que por lo tanto no necesitamos pensarlos así como en un ámbito de localización territorial, sino que simplemente llegamos, los usamos y nos retiramos de allí. Tienen una gran significación para la población activa actual, es decir, para la población que usa los espacios urbanos, y se modifican. Los usos de suelo cambian y entonces se extienden, por ejemplo, las zonas comerciales, por lo mismo hay posibilidad de obtención de satisfactores que también tienen
límites más o menos fluctuantes. Hay sustitución de usuarios en las zonas históricas, como se ha mencionado recién, y hay transformaciones de tipologías a partir de nuevas necesidades que hay, sobre todo cuando, por ejemplo, los cambios de usos de suelo proponen a los nuevos propietarios o a los nuevos usuarios que algo que era casa-habitación necesita ahora un aparador, ¿no? Y entonces se transforman las tipologías, o algo que era una casona es ahora hotel. Bueno, se tiene que transformar la tipología, y eso ocurre un poco por todos lados en la ciudad, no solo en las zonas históricas. Bueno, hay entonces desde la primera delimitación que vimos que es una línea muy marcada sobre el territorio, hasta estos intereses de los usuarios cotidianos, hay una enorme diferencia, y nos hace cuestionarnos sobre qué tan efectiva es la delimitación. Uno de los compañeros estudiantes que nos han ayudado para el evento de hoy, que es Luis Abraham Chávez, participó conmigo en una investigación a propósito de cómo se vivía de uno y otro lado de esa delimitación tan precisa, y llegamos a la conclusión de que en realidad al parecer a la gente no le preocupa gran cosa que estén sobre la línea de la división, y lo más interesante es que al parecer a las autoridades tampoco les parece tan relevante, porque de uno y otro lado se viven los mismos fenómenos, ¿no? La misma tipo de conservación, el mismo tipo de usos del suelo, es decir, que esas delimitaciones no son tan efectivas cuando hablamos de la vida cotidiana y de cómo se usa la ciudad, ¿no? Bueno, nos cuestionábamos, decía yo, de las maneras en que esos límites han participado en la conservación del patrimonio urbano y en la formación de una imagen, a veces más precisa y a veces más imprecisa, de la extensión. En los centros históricos de las ciudades sobreviven actividades cotidianas que utilizan el patrimonio cultural edificado sin consideraciones patrimoniales, o no al menos como con las consideraciones patrimoniales que damos los que pensamos que somos especialistas, ¿no? O son otro tipo de consideraciones patrimoniales. Es el patrimonio mucho más inmediato lo que tiene esta población en su interés. Y se genera, por supuesto, un fuerte sentido de pertenencia e identidad, sobre todo alrededor de los mercados, pero insisto, no forzosamente ligado a una consideración de patrimonio cultural edificado. Sí de patrimonio, pero no forzosamente ligado a la materialidad de la edificación, sino mucho más con el gremio, con la gente que acude, con la manera en que se vive todos los días la ciudad. Los mercados son concentradores de población, todos nosotros acudimos a algún tipo de mercado, y espejo de las actividades, costumbres del patrimonio inmaterial, y entre otras cosas, perdón, tengo una emergencia. Muy bien, el día de hoy. Entre otras cosas, podemos mencionar, por ejemplo, que en el mercado Hidalgo, que tenemos aquí a la vista en esa imagen, podemos desde un tiempo para acá conseguir algunas cosas que antes no se vendían en ese mercado, ¿no? Y como espejo de esos procesos de cambio social, podemos muy bien comprar ahora cerezas. ¿Cuándo hemos necesitado los guanajuatenses comer cerezas? Bueno, ahora podemos comprarlas porque las venden ahí. Claro, el precio es alto, pero hay quien compra, porque si no, no había quien vendiera cerezas, ¿no? Y es más, vemos de pronto cerezas en el mes de enero, porque resulta que son importadas de Argentina, en donde es verano, en el mes de enero. Entonces el precio es altísimo. Y como eso hay muchos otros productos ahora que antes no necesitábamos que hubiera en los mercados, y ahora, como reflejo de los cambios sociales y de la sustitución de población, encontramos ya en el mercado Hidalgo.
Las actividades suelen extenderse más allá de los límites físicos de la edificación, por supuesto, y eso es una cosa que sabemos muy bien. Los mercados se extienden, ¿no? Y se salen de las paredes que lo contienen constantemente. No ocurre solo en México. En México siempre decimos que eso es una herencia del tianguis y de modos que tenemos de hacer el comercio, pero no es exclusivo de México. Y esta ocupación del espacio público con el mercado, mucho más allá de su límite, del muro que lo limita, tiene una connotación política muy importante, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la organización de los mismos trabajadores propietarios de los puestos del mercado, las tendencias de la política local. Bueno, es un centro de comercio y por lo tanto es algo muy activo socialmente, ¿no? Bueno, aquí hay dos grandes mercados del centro de Guanajuato. Aquí está el Mercado Hidalgo, y esta es una representación de un poco de hasta dónde está extenso el mercado. Toda la línea que sale hacia la parte alta de la pantalla es todo lo que está enfrente de la Alhóndiga y hacia la calle Alhóndiga precisamente. La que va hacia la izquierda de la pantalla es la extensión que tiene hacia Tepetapa. Y también las extensiones que tiene sobre las otras plazas de la ciudad, con todo tipo de comercio, ¿no? Desde este tipo de comercio que es el plástico en el piso para poner la mercancía, hasta el otro que veíamos en las otras imágenes, que es un comercio mucho más organizado de puestos fijos, ¿no? Bueno, las delimitaciones oficiales como esta del centro histórico y de zonas de monumentos, de zonas patrimoniales, difícilmente toman como criterios las dinámicas económicas, que son las que dan vida a los mercados y, por supuesto, a las ciudades. Las actividades cotidianas, que todas están ligadas a las dinámicas económicas, son esencia de los mercados y permiten la vida de esos espacios públicos como indicador de la mutación de los hábitos en las ciudades. Aquí está una vista más cercana de esa delimitación junto al Mercado Hidalgo. Y aquí una evidencia de cómo el autobús que va hasta la central lo que anuncia es que llega al mercado, ¿sí? Con esa idea de que el mercado no solo se extiende alrededor del mercado, sino a las periferias. La idea de mercado llega mucho más allá. Estoy casi convencido de que en el camino a Puentecillas la gente tiene como referencia también de su actividad el mercado del centro de Guanajuato. Lo siento. Y hay otros tipos de establecimientos, como estos que son establecimientos fijos y que, sin embargo, tienen un formato de venta callejera, ¿no? Y que cubren la fachada completamente de sus mercancías. Y plazas como esta de Los Ángeles, en la que vemos aparecer puestos y desaparecer puestos, porque además en esos puntos negros que veíamos no son solamente puestos, sino que en la mañana son de puestos, en la tarde son otros, en la noche puede haber diferentes, y los fines de semana vuelve a cambiar el tipo de puestos. Es un mercado activísimo en la vía pública, el que hay en Guanajuato, y en algunos casos como este que llega a tapar la ciudad, ¿no? Pensando como comerciante, yo prefiero que vean mi mercancía, que vean lo que hay alrededor. Y entonces se hace este tipo de propuesta, pues. En resumen, pues, llegamos a de que el mercado no respeta sus límites físicos, está extendido, y el comercio no tiene límites físicos en el centro histórico, porque ese comercio que veíamos el tapetito de plástico con la mercancía encima, en realidad pues, se pone donde pasa la gente, y mañana puede ser que ese señor ya no está allí, está en otra esquina, porque sabe que en ciertos días vende más en un lugar o en otro, no tiene un punto específico. La imagen de comercio es para la mayoría de la población
es mucho más fuerte que la del patrimonio cultural edificado. Estoy seguro que para nosotros decir patrimonio cultural edificado nos llena de contento, pero no es así para la mayoría de la población, eso hay que tenerlo en la cabeza, ni para los empresarios, forzosamente, ni para las clases populares, trabajadores, etcétera, que no están tan preocupados en esto, porque lo hemos visto en algunos otros estudios de mis compañeros, el patrimonio cultural es para el turismo, ¿no? Y entonces la gente se separa de la idea de patrimonio cultural como algo propio. El comercio deja ver el verdadero patrimonio inmaterial y el estado de la identidad, la economía, las influencias y los procesos sociales. Y por último tenía aquí que los mercados son espacios públicos de la mayor representación por la concentración de actividades y de evidencias de la organización social, estratos, consumo, gentrificación, prácticas olvidadas y nuevas prácticas de comercio. Algunas de esas prácticas olvidadas revitalizadas con objetivo de venderlas al turismo, por cierto. Muchas gracias.